Hermanos y amigos, permítanme decirles que lamentablemente estamos viviendo en tiempos de gran apostasía en medio de la iglesia, y una de esas cosas terribles que se está manifestando en este tiempo es el espíritu de Jezabel para seducir a muchos creyentes hacia diversos pecados inmorales en la iglesia. Y déjeme decirle que las recientes noticias que acaban de llegar lo comprueban. Sucede que hace unos pocos días sucedió un estrepitoso escándalo en una iglesia americana en Missouri, Estados Unidos, relacionado con un bailarín exótico al cual le permitieron realizar ciertas cosas en medio de una conferencia para hombres. Pero cuando un reconocido pastor que había sido invitado para participar tomó el micrófono el día siguiente para reprender semejante pecado, este fue expulsado del evento inmediatamente por el pastor local, provocando así una serie de abucheos y protestas desde la audiencia, además de una gran controversia en las redes sociales. En este video te quiero contar todos los detalles relacionados con esta tremenda noticia, mi opinión al respecto, y al final tengo una palabra muy importante de advertencia para el pueblo de Dios, ya que el motivo por el cual estamos contando esta noticia aquí en ¿Qué dice la Biblia? Es para que la iglesia verdadera abra sus ojos para discernir qué está mal y qué está bien, ya que estamos llamados a ser la sal que previene la verdad de corromperse. Así que muy pendientes hasta el final del video, porque lo que vamos a compartir aquí en este video de seguro te va a asombrar y también obviamente edificar. Pero antes de profundizar en esta noticia, veo muy necesario que aprendamos brevemente qué es el espíritu de Jezabel. Cuando escuchamos este popular término en las redes sociales, quizás creo que a casi todos lo primero que viene a nuestra mente es aquella reina perversa del tiempo de Elías que pervirtió al pueblo. Y quiero que usted mantenga esa historia en su mente, porque vamos a hablar de ella en breve. Pero creo que también el concepto como tal proviene de un pasaje localizado en el libro de Apocalipsis, donde el Señor reprende de manera severa a la iglesia de Tiatira. Como usted seguramente sepa, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis encontramos el pasaje que Jesús envió a través de Juan a 7 iglesias que había en el Asia Menor, y resulta que una de esas iglesias fue la congregación localizada en Tiatira, a la cual el Señor le reconoció, sí, ciertas virtudes como sus buenas obras, amor, fe, servicio y paciencia, pero también le criticó fuertemente cuando le dijo en el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero ¿quién fue aquella tal Jezabel? Cuando leemos el contexto es evidente que aquí el Señor no estaba hablando de una mujer cuyo nombre fuera oficialmente Jezabel como tal, sino que tal parece que se le asigna este nombre simbólico para referirse al pecado de aquella mujer y su similitud, eso sí, con la esposa de Acab en el tiempo de Elías. Como recién hablábamos, aquella mujer malvada del tiempo de Elías en el Antiguo Testamento, llamada Jezabel, fue una reina pagana, hija del rey de Sidón, que contrajo matrimonio con Acab, rey de Israel. Este matrimonio pecaminoso ante los ojos de Dios, pues fue en yugo desigual, trajo gran condenación tanto para el rey como también para el pueblo, ya que Jezabel influenció a todos estos para que adorasen a Baal y a Asera, ídolos paganos de aquella época. También parece ser que aquella mujer practicaba la promiscuidad, ya que cuando Jehú se aproxima a la ciudad para establecer juicio en nombre de Dios, dice la palabra que aquella mujer se maquilló de una manera, digamos que provocativa, quizás muy probablemente para seducir a aquel varón de Dios. Ahora bien, usando esa figura de Jezabel que representó tanto pecado y perdición para el pueblo de Israel, ahora el Señor Jesús reprende a una mujer en particular en la iglesia de Tiatira, a la cual se le asigna el mismo nombre simbólicamente al parecer, y el Señor les reprende, o le reprende a ella primeramente por ciertos pecados. En primer lugar, dice que ella se hacía pasar por profetisa cuando realmente no lo era.
Y la razón por la cual Dios no la veía como una profeta como tal fue principalmente por sus falsas enseñanzas y herejías, ya que dice el pasaje que ella enseñaba de manera errónea, o lo deja ver por lo menos, al pueblo de Dios. Y además dice categóricamente que seducía a los siervos de Dios a dos pecados terribles: primero, la fornicación, y segundo, el comer cosas que habían sido antes sacrificadas a los ídolos. Pero como si fuera poco, parece que ella también influía para que los cristianos fueran a las fiestas paganas del pueblo con la excusa de conocer mejor las profundidades de Satanás. Y es por esto que a esa mujer el Señor la llama Jezabel y la reprende, amonestándola que se arrepienta antes que Él derrame su ira sobre ella. Pero lo más curioso del pasaje es que no solo ella había pecado, sino que también los pastores de la iglesia habían sido muy complacientes y permisivos con aquella falsa profeta, por lo cual Jesús reprende a la iglesia por tolerar aquella gran piedra de tropiezo que estaba infiltrada en el pueblo de Dios. Ahora bien, atención a esto, porque estamos llegando al momento más importante del video. Y te hago la siguiente pregunta: ¿estará presente Jezabel en la iglesia de estos tiempos? Lamentablemente la respuesta es sí, porque los mismos demonios que ministraron o influenciaron a través de aquellas dos paganas de tiempos pasados están ahora también influenciando otra vez al pueblo de Dios de manera muy sutil para que la iglesia se incline hacia el libertinaje, la fornicación y el comer cosas sacrificadas al mundo, al pecado y a los ídolos. Y es a esto generalmente a lo que llamamos el espíritu de Jezabel, aunque hay otros aspectos obviamente importantes que pudiéramos enseñar con respecto a lo que es el espíritu de Jezabel, pero esto es principalmente la influencia que ciertas personalidades del ámbito evangélico están creando para conducir a la iglesia al libertinaje, la promiscuidad y los pecados de fornicación dentro del cuerpo de Cristo, adoptando así un carácter de rebeldía ante la santidad y dando permiso al libertinaje. En unos segundos quiero hablar un poco más acerca de esto, pero quiero ahora contarles los detalles de este gran escándalo que les dije que ocurrió en una iglesia americana aquí en Estados Unidos. Se trata de una conferencia para hombres que tuvo lugar hace pocos días en una iglesia americana localizada en Springfield, Missouri, y cuyo nombre omito por diversas razones, pero lo que aconteció es que durante tal conferencia se le dio lugar como especial de apertura a la participación de un bailarín, acróbata y experto quizás en artes marciales, según lo dice en su página web, para que éste realizara un show frente a estos hombres de Dios. No puedo mostrar todas las imágenes que hay en las redes por cuestión de que son, en mi opinión, muy fuertes para ponerlas en este video, pero lo que se pudo observar es que este hombre primero se despojó de su chaleco o camisa, luego introdujo una espada a través de su boca, pues aparentemente esta es una de las especialidades de este hombre, y luego subió a través de un tubo similar al que se usa en los clubs nocturnos para luego descender, terminando en una pose similar al de una cruz, pero al revés, un símbolo que usted sabe que es parte del paganismo y el satanismo. Tan solo imagine qué terrible esto, que se realice un show de un hombre sin camisa en el altar de una iglesia. Eso sí estaba fuera de lugar, pero aparentemente nadie se quejó y pasó la noche. Sin embargo, el escándalo vino al siguiente día, cuando el pastor que había sido invitado a dar la conferencia públicamente reprendió lo que había sucedido la noche anterior, diciendo que había estado despierto desde la 1 de la mañana, orando y preocupado por lo que había presenciado. Y este hombre mostró públicamente su desacuerdo con aquel show, diciendo que el espíritu de Jezabel había abierto el evento la noche anterior. Pero, oiga esto, mientras él estaba dando aquella palabra, quizás de reprensión o de amonestación al pueblo, de repente fue
interrumpido por el pastor local que lo había invitado, dándole la orden de que bajara de aquel lugar porque sus palabras estaban fuera de lugar. Qué curioso, la presentación de aquel hombre supuestamente no estuvo fuera de lugar, no se le interrumpió, pero a este pastor que abogaba por la santidad y el respeto a la casa de Dios, fue expulsado de aquel lugar porque supuestamente sus palabras estaban fuera de lugar, lo cual obviamente desató la furia y controversia en las redes, así como también en el mismo escenario cuando sacaron a aquel pastor. Ahora bien, en unos minutos quiero compartirles mi opinión acerca de lo sucedido, pero revisando algunas fuentes encontramos algunos detalles sobresalientes acerca de aquel joven que bailó o que hizo por lo menos aquella acrobacia en la iglesia, detalles que realmente impresionan y empeoran la situación. Se trata de un joven que en algún momento fue un bailarín promiscuo en clubs para hombres desviados del diseño divino para el matrimonio. Para no ser muy explícito, también se le vio en algún video suyo de su canal practicando la meditación en un jardín lleno de ídolos paganos de la cultura oriental. Y como si fuera poco, aunque aquel pastor local, después de lo acontecido, unas noches después hizo un culto para explicar lo que había acontecido, defendiendo su posición y diciendo que tal artista o acróbata era un verdadero cristiano y que era un hombre de Dios y que hasta había participado en el grupo de adoración. La verdad es que unos días después, aquel joven publicó en sus redes sociales un video que empeoró la cosa y demostró que el pastor estaba equivocado y que este joven, él, no era un verdadero cristiano. Y no estamos buscando, sino que nos estamos basando en el mismo video de este joven donde él mismo dice que él realmente no es un cristiano evangélico que no aceptó a Jesús hace poco, sino que él es un cristiano ortodoxo, al parecer de la iglesia ortodoxa, algo similar al catolicismo, pues dice él que fue bautizado desde niño en tal religión, por lo cual él se cree un cristiano ortodoxo por haber sido bautizado desde niño, por lo cual demuestra que no es cristiano. Además, argumentó que él no ve nada malo en practicar y conocer cosas de otras culturas y religiones, como la meditación, por ejemplo, porque dice él que todos tenemos a Dios independientemente de la religión que se practique. Y también habló curiosamente muy bien de las personas que siguen practicando las danzas exóticas en esos tubos, en los clubs, diciendo una y otra vez que son buenas personas de buen corazón, por lo cual tristemente lo que evidencia ese video es que ese joven sencillamente no es cristiano, no ha conocido a Cristo, no sabe nada del evangelio. Y con esto quiero aclarar a que a pesar de todo esto, este joven lo que demuestra es que él no tiene como tal la culpa de lo que aconteció, pues él es una víctima de lo que aconteció, pues él no es cristiano, no sabe la controversia que iba a despertar todo esto. En mi opinión personal, él sencillamente está engañado por el enemigo. Aún la luz del evangelio no le ha resplandecido, y los verdaderos culpables de esto son los pastores y líderes que invitaron a este joven y le dieron permiso sabiendo que estaba mal y sabiendo la posible controversia que esto pudiera despertar. Y quiero compartirte ahora mi humilde opinión diciéndote 3 razones por las cuales veo que esta invitación, lo que este joven hizo, estuvo muy mal por parte del pastor y los líderes que lo invitaron. Para empezar, me parece sumamente incorrecto que se invite a un inconverso a ministrar o impartir algo a una congregación cristiana. Y esto es una práctica que lamentablemente estamos viendo cada vez más en las iglesias de este tiempo, pues contratan artistas, cantantes, músicos y ahora hasta acróbatas seculares para ministrar al pueblo de Dios, al mismo Dios que castigó a los hijos de Aarón por ofrecer fuego extraño, porque solamente Dios recibe la adoración y servicio de aquellos que le sirven a Él en santidad, dándole lo que Él realmente ha pedido. En segundo lugar, a pesar de que días después el pastor local salió a defender tal acto con la excusa de que se había tratado de un acto meramente acrobático,
La gran verdad es que este acto fue promiscuo y algo no perteneciente para nada a un verdadero cristiano ni a una iglesia, ya que tal palo o poste o tubo donde este hombre danzó es similar al que se usan en los clubs promiscuos, por lo cual solamente la presencia de un objeto similar usado para el pecado dentro de una iglesia ya es una abominación y una irreverencia como tal. Y si analizamos el contexto pecaminoso del cual viene aquel joven, es evidente que aquello estuvo sumamente mal, pero además también añadió mucho morbo a esto, que aquel joven se despojara, se quitara de la camisa en medio de una iglesia como si estuviera en su casa, mostrando así ningún tipo de reverencia a la casa de Dios. Sinceramente creo que si Jesús se hubiera manifestado allí de forma corporal y visible, hubiese hecho lo mismo que hizo en el templo de Jerusalén con un látigo, porque esa no es la iglesia de Cristo. Y por eso hacemos este video, para que la iglesia verdadera sepa qué es la iglesia, qué no es la iglesia, qué es la santidad, qué no es la santidad. Pero en tercer y último lugar, creo que aunque puede que la intención no hubiese sido quizás la inmoralidad o el morbo que despertó, hay otro factor que no podemos ignorar, y es que el acto como tal se trató sencillamente de un entretenimiento carnal, algo que estuvo fuera de lugar para una iglesia. Y mi pregunta es, ¿por qué hace falta abrir un evento cristiano para hombres con semejante show y entretenimiento carnal? Y temo responderme a mí mismo que la razón es que hay ausencia de la presencia de Dios y su gloria en muchas congregaciones. Hoy en día hay muchas iglesias que están cayendo en el show, el espectáculo y aún hasta en prácticas impías como bailes dentro de la iglesia, artistas cristianos subiendo videos, bailando salsa. La iglesia primitiva creció, fue impactante, gloriosa. ¿Y qué tenían ellos? ¿Un show? Obviamente no. No imagino a Pablo, a Juan, a Pedro, a Jesús haciendo un show. No, lo que tenían era presencia de Dios y predicación de la palabra. Pero como hoy se ha perdido la gloria de Dios, como hoy se ha perdido la palabra y las iglesias se han convertido en Icabod, lugares sin gloria, han tenido que recurrir a estas prácticas para ver si logran llenar aquel vacío que ha dejado la ausencia de la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo no habita donde hay pecado y libertinaje. Sin embargo, termino con esto. Gloria a Dios que Él siempre se guarda un remanente, porque así como Él guardó en el tiempo de Elías 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron, así también Dios tiene en este tiempo una iglesia fiel, una que no se deja doblegar ni manipular por las prácticas de este mundo, una iglesia que no se come la comida sacrificada a los ídolos, una iglesia que sabe separar lo santo de lo profano, una iglesia que vive en santidad. Y por esto la palabra nos amonesta diciendo: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y también dice que sigamos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por esto animo a todo aquel cristiano que esté mirando este video a que no te dejes mover, mi estimado hermano, de la verdad en la cual has creído. No dejes que los malos ejemplos te hagan caer hacia el libertinaje. Mantente firme. Los tiempos cambiarán, las modas cambiarán, las culturas también lo harán, pero la palabra de Dios es una sola, y el reino de los cielos, oiga esto, tiene su propia cultura que no cambia jamás. Hay cosas que permanecen firmes, y esto que hemos hablado es algo que permanece para siempre. Dios se merece un respeto, y aquel que es cristiano tiene que vivir en santidad para Dios. Si usted es parte del remanente fiel, te voy a sugerir que nos dejes un fuerte like a este video para que compartas este mensaje. Pero también coméntame abajo en los comentarios: yo soy parte del remanente fiel. Póngalo así: yo soy parte del remanente fiel. Que Dios te bendiga mucho, y te recomiendo que mires a continuación los videos que te dejaré por aquí en la pantalla. Dios te bendiga. Recuerda, Maranata, Cristo viene muy pronto.